¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente con todos los presentes. El día de hoy vamos a descubrir, a conocer un tema más dentro de todo nuestro curso especializado. El día de hoy vamos a tocar el tema del curso de interpretación e implementación del sistema de gestión de la calidad, pero de dos enfoques. El primer enfoque, nosotros sabemos ya que cuando hablamos de sistema de gestión de la calidad, estamos hablando de las ISOs. Las ISOs, que son organismos de normalización de calidad básicamente, lo que hacen es regular todo tipo de calidad en distintos enfoques, sea una calidad documentaria, sea una calidad ambiental, sea una calidad de salud ocupacional, sea una calidad basada en gestión de riesgos, informática, de fraude y demás. Entonces, el día de hoy pues nosotros vamos a conocer acerca de la interpretación y también de la implementación del sistema de gestión de calidad de dos ISOs. La ISO 9001 del 2015 y la ISO 31000 del 2018. Nuevamente, me paso primero a presentar, ¿sí? Mi nombre es Gerson Ascate de Sama, soy el ponente, soy biólogo y microbiólogo del SABE Universidad Nacional de Trujillo, tengo una colegiatura habilitada y vigente, y tengo especializaciones en todo lo que tiene que ver relacionado a gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, norma para ser específico relacionado a este tema. Conozco también acerca de certificaciones nacionales, internacionales, HACCP, SENASA, DIGESA. He trabajado, tengo más de 10 años de experiencia en formación, desde gerencia de operaciones, que es lo más alto, hasta la parte más baja, que es siendo inspector, supervisor, coordinador en distintos laboratorios, tanto de alimentos como laboratorios referenciales y también laboratorios de investigación. Dado ya la presentación previa, espero que todos se encuentren bien de salud, pasamos ya directamente al tema que nos va a envolver el día de hoy. El primer tema es interpretación y implementación de la norma 9001-2015. Voy a ser un poquito rápido en ello, si el que tienen alguna duda me lo hacen saber, debido a que el tema ya por sí es bastante denso. El tema ya por sí necesita una profundidad que, si bien es cierto, le vamos a tratar de dar todos los enfoques necesarios, tal vez no podamos llegar a completar todo lo que deberíamos detallarlo, ¿sí? Entonces, empezamos. Cuando hablamos de ISO 9001, tenemos que recordar qué es calidad. Cuando hablamos de qué es calidad, nosotros tenemos que encontrar la razón del por qué la calidad existe. La calidad existe para cumplir unos requisitos acerca de lo que nos pide, ¿está? Lo que nos pide nuestro cliente, o si es que no un requerimiento, ya sea un requerimiento para la compra de un producto o para la adquisición de un servicio. Partimos de este punto. ¿Qué es calidad? Yo creo que todos nosotros conocemos, ya los cursos anteriores hemos descubierto juntos qué es calidad, pero ahora le vamos a dar un enfoque más profundo, ¿sí? Calidad vendría a ser, según la ISO 9000, no la 9001. Ahora les explico por qué hay 9000, 9001, 31000, 30001. Les explico. Cuando hablamos de toda ISO que termina en cero, son básicamente las bases y cómo se interpreta la norma que viene a continuación, que es la 9001. Entonces, cuando nosotros le entendamos una ISO con todos los ceros, un número como puede ser 9000, puede ser 14000, puede ser 45000, puede ser 31000, básicamente esa ISO nos va a dar las bases de entendimiento e interpretación y cómo lecturar y cómo leer y cómo interpretar a la norma que continúa, que vendría a ser, en el caso de la 9000, vendría a ser la 9001, donde ya me dan los principios, donde me dan los sustentos, los fundamentos, en calidad. En el caso de la 14001, vendría a ser medio ambiente, y en el caso de 45001, vendría a ser sistema seguridad ocupacional, ¿sí? Y medio ambiente. Seguridad ocupacional en realidad. En el caso de 31000, que ya vamos a hablar también, es básicamente la ISO, la norma, que nos dice cómo es que debemos nosotros leer o interpretar la gestión basada en riesgos. En este caso, según mi ISO 9000, que es la que va a regir a todas las ISOs,
todas las ISO se van a regir bajo la interpretación de la ISO 9000. Y la ISO 9000, la última versión que se tuvo y que sigue vigente, es la ISO 9000-2015. Según esa ISO 9000, nos dice que calidad vendría a ser el grado en que un conjunto de características inherentes, propias de un objeto, cumple los requisitos. Me dirán ustedes, profesor, pero usted me enseñó que calidad es es el cumplimiento de todo requisito que me pide el cliente. Claro, pero aquí no estamos viendo clientes. Cuando hablamos de una industria alimentaria, tenemos que entender que hay un consumismo. ¿En qué sentido? Se produce producto o se produce servicio con la intención de cumplir una expectativa a un cliente. En este caso, no se tiene especificado cuál es el cliente. La ISO me habla netamente de que es calidad en todos los aspectos, sea calidad en un servicio, sea calidad en un bien o sea calidad en un ejercicio. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahora, lo que estoy explicando, eso tiene que cumplir los estándares de calidad. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir lo que ustedes necesitan para tener el conocimiento previo de cómo se interpreta y luego cómo se aplica las normativas. Entonces, es un conjunto de características todo lo que yo les brindo, inherentes, en este caso, a mi ponencia, para cumplir los requisitos necesarios que ustedes buscan. Según la ISO 9001, ¿sí? Según aquí no vamos a hablar de historia, sino vamos a hablar directamente de cada una de las dos ISOs que vamos a tener en cuenta. La ISO 9001-2015 tiene un esquema de cómo se puede leer, de cómo se puede interpretar. Entonces, el esquema completo tiene 10 partes. La ISO 9001 es una norma que se puede descargar y también se puede comprar en Internet. La ISO 9001 nos dice que uno de los primeros puntos para nosotros leer esta norma, que nos rige en base a la gestión de la calidad, se trata del objeto y campo de aplicación. Dentro de esta norma nos viene un apartado que nos habla del objeto y campo de aplicación de esta norma, es decir, cuál es el objetivo de cumplimiento de esta norma y hacia qué lugar o hacia qué campo va a aplicarse esta normativa. Como habíamos hablado, si es que decimos ISO 9001, entonces hablamos de gestión documental. Si hablamos de ISO 14001, su campo de aplicación, que no es el caso, pero cabe mencionarlo, es medio ambiente. Y si es ISO 45000, es tu enfoque en SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en este caso, nosotros, los primeros puntos del esquema de la norma ISO 9001, nos vamos a enfocar en objeto y campo de aplicación, referencias normativas, es que hay alguna referencia relacionada a esta norma, términos y definiciones, que son básicamente qué es gestión, qué es calidad, qué es no conformidad, qué es satisfacción, qué es cumplimiento. Son básicamente el glosario de palabras que usan durante todo el largo de la norma. ¿Sí? Entonces, las primeras partes no vamos a ahondar mucho porque es básicamente lectura de lo que nos dice nuestra norma, pero sí voy a comentar, hacer algunos comentarios. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer punto del esquema, objeto y campo de aplicación, tenemos que tener por sobreentendido que esta norma es una norma internacional, que si bien es cierto nos atañe, nos incluye y nos abarca, nos interesa, muchas veces no podemos o no es necesaria ni obligatoria cumplirla. ¿De acuerdo? Entonces, esta norma, si bien es cierto, es internacional, es una norma opcional. Las empresas del extranjero, tus clientes no te van a exigir una ISO 9001. Tú cumples o tú implementas una ISO 9001 para que tengas un orden en tu sistema, para que tú tengas un control documentario. ¿Sí? Entonces, esta norma 9001-2015 especifica básicamente los requisitos de un sistema de gestión. Entonces, ese vendría a ser el objeto. ¿Cuál es el objeto de implementar una ISO 9001? Es de cumplir los requisitos de un sistema de gestión cuando en algún momento alguna organización o su empresa o su fábrica de alimentos y bebidas, pues necesita demostrar alguna capacidad para proporcionar una regulación en sus productos. Es decir, si tú quieres hacer todo un sistema documentario en donde tú me digas, existen cabezados,
existen órdenes, existen documentos que voy a tener yo guardados, existe una oportunidad de mejora mediante el ciclo PHBI, ¿sí? Entonces, es necesario aplicar mi ISO 9001 para darle una forma, un control a todo mi proceso, porque acá también hablamos de procesos, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, otro de los enfoques, otro de los objetos para implementar una ISO 9001 es intentar o tentar aspirar a aumentar una satisfacción del cliente. Sabemos que de por sí, si nosotros vendemos en cantidades pequeñas, el cliente pues se va a ver satisfecho, pero si en algún momento aumentamos la capacidad de producción, muchas veces nos va a salir de las manos, se nos va a escapar de las manos el control y para eso necesitamos un control de procesos. Entonces, si a nosotros nos auditan con respecto al control documentario, con respecto al control de procesos, la ISO 9001 te va a ayudar a poder filtrar toda esta información para que tu sistema esté comprometido y cumpla más allá la satisfacción de tu cliente, ¿sí? Si es que hablamos, pasamos al siguiente, que es referencias normativas. Básicamente no existe una normativa ligada específicamente a la ISO 9001. Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos, es decir, esta es la norma madre. ¿Para qué? Para que pueda no regular cualquier tipo de norma adicional. Esa es la parte documentaria, como les dije. Y básicamente son aplicables a todas las organizaciones, si bien es cierto, ese es su campo de aplicación, se aplica a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, si es que es un tamaño, si es una macroempresa, microempresa, si es una pequeña empresa, no importa, ¿sí? No importa tampoco si es que es un producto o un servicio. A ambos se puede implementar una ISO 9001, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que salir del marco del entendimiento de lo que es objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones, que básicamente es la estructura de nuestro o esquema de nuestra norma. Cuando pasamos ya desde el esquema, desde el punto número 4 hasta el punto número 10, nosotros vamos a tener que hablar antes de ello de el ciclo PHBA, o más conocido como el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. Nosotros ya hemos hablado acerca de este ciclo cuando hemos estado conversando acerca de otra ISO, de la ISO 22000, que es básicamente un sistema de gestión de la calidad, pero ligada a la inocuidad alimentaria. Recordemos que el ciclo de Deming o el ciclo PHBA, primero es planificar, segundo, hacer, tercero, verificar y por último, actuar. Entonces, ¿cómo es que nosotros interpretamos este ciclo de PHBA o ciclo de Deming, ciclo de mejora continua? Primero tenemos que planificar, es decir, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer nuestro proceso? Durante toda la ponencia les voy a hablar cómo se implementa y cómo se interpreta esta norma y a la vez cómo se implementa, porque tiene que ser todo unido, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esta planificación? ¿Qué hacer? Esas son las preguntas básicas. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi proceso? ¿Voy a fabricar papas deshidratadas? ¿Agua y manto deshidratado? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, tengo todo un mapa de proceso para yo hacerlo. Ya tengo documentos que me van a ligar a una mejora continua, que van a impulsar a una mejora continua. Segundo, hacerlo planificado. No solamente tienes que tenerlo en papel, sino en las actividades, en los registros. Se tiene que evidenciar que lo que tú has planificado qué hacer y cómo hacerlo, lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hacerlo planificado es la segunda fase de nuestro ciclo de PHBA. La tercera fase es, ya lo planificaste, ya lo hiciste, ahora, las cosas que tú has hecho han salido según lo planificado o ha habido una diferencia o ha habido una desviación. Cuando ya encontramos las desviaciones, cuando interpretamos bien la norma, interpretamos bien cómo se aplica nuestro proceso, producto, servicio, luego que nosotros planificamos, hacemos y también verificamos, tenemos por último que ver la parte final, que es actuar. Profesor, pero usted me va a decir actuar como que
corregir las no conformidades o desviaciones, no, sino actuar es cómo mejorar la próxima vez que vas a cometer o vas a realizar el mismo proceso. Las no conformidades que puedan haber en el camino se tienen que resolver dentro de la verificación. La actuación o el actuar de mi ciclo de PHBA va relacionada directamente a la prevención de que no vuelva a ocurrir el mismo incidente si es que hubo alguna desviación. Y si es que no lo hubo, profesor, perfecto, no lo hubo, mejor aún. Pero tienes que prever también la posibilidad de que existan estas desviaciones, ¿de acuerdo? Interpretar e implementar los dos verbos vamos a utilizarlos en esta ponencia, en esta hora y media. Entonces, miren, como ya hemos hablado de tres de las partes, tres de los apartados, ¿sí? Recordemos que es contexto, que es campo de aplicación, objetivo, campo de aplicación o contexto. También hemos hablado acerca de marco y por último hemos hablado de palabras o términos y definiciones. En la cuarta parte en adelante tenemos orientado, enfocado cada uno de estos apartados o parte de la estructura de la 9001, 2015, según el ciclo PHBA. Esta es la mejor manera para que ustedes entiendan, sinceramente. ¿Por qué? Porque la ISO 9001 se ha realizado, se ha hecho, se ha desarrollado enfoque o en base a el ciclo PHBA. Entonces, cuando hablamos del apartado 4, 5 y 6, entonces estamos hablando de la fase de planificar. Cuando hablamos de el apartado 7 y 8, hablamos de la fase de hacer. Cuando hablamos de la estructura 9 o de la parte 9 de la ISO 9001, ¿sí? Del apartado 9, estamos en la fase de verificar. Y cuando pasamos ya a la última parte, al último apartado de la ISO 9001, que es mejora o mejora continua, entonces ahí estamos en la fase del ciclo PHBA que se llama actuar. Entonces, profesor, pero a ver, explíqueme un poco más, de esta manera no lo puedo entender, te lo explico de mejor manera. Cuando hablamos nosotros del cuarto apartado, vamos a tener 4 subapartados a la vez. El apartado 4 me dice contexto de la organización. Entendamos de esta manera que el contexto de la organización es básicamente cómo es que se va a desarrollar, qué es lo que va a comprometer mi proceso. Va a haber una organización, va a haber un plan organizacional, va a haber un gerente, un subgerente, un jefe de calidad, un jefe de administración. ¿Cómo es que está organizado? Aparte de ello, en la segunda fase, una comprensión de las necesidades y expectativas de la planificación interna. Entonces, internamente se hace una planificación, sí, pero hay también necesidades y expectativas. También tenemos que determinar el alcance hasta dónde se puede llegar o qué es lo que podemos lograr con este producto o servicio. Tu sistema de gestión de calidad y sus procesos tienen que estar planificados también acá. Esa es la primera parte del apartado 4 de la ISO 9001. Cuando pasamos a la parte 5, al apartado 5 hablamos netamente de liderazgo. El liderazgo, compromiso, profesor, pero ¿eso qué quiere ver? Ah, lo que pasa es que la ISO 9001 vela mucho porque existe una cabeza que pueda enfocar cualquier tipo de desviación o cualquier tipo de acierto, impulsando una mejora continua. En este caso, el liderazgo del compromiso va a recaer en la persona de calidad y va de la mano también con el gerente, porque es quien va a dar las herramientas y facilidades para que esto se pueda cumplir. Tiene que haber una política. Si es que no tenemos una política, sea de calidad o sea integrada, de todas las ISOs o de cualquier tipo de certificación, no vamos nosotros a poder entablar muy bien nuestro sistema de calidad. Entonces, la política es netamente cuáles son las necesidades que cumple, que tiene que cumplir o que abarca o que al cumplir satisface la necesidad del cliente, la empresa. Los roles y las responsabilidades de las autoridades en la organización tienen que estar suplido también dentro del liderazgo. Tiene que haber un MOF, un manual de obligaciones y funciones. No se olviden. Cuando hablamos de la planificación propiamente dicha en el apartado 6,
Hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Sabemos que es un riesgo, sabemos que es una oportunidad. Riesgo es una probabilidad de que un peligro ocurra y una oportunidad es fácilmente la parte positiva o la ventaja para poder yo salir ileso o al contrario mejorar mi proceso. Objetivos de calidad no debe faltar. Básicamente están divididos según la famosa, el famoso estilo eh, SMART, ¿sí? Bajo el famoso estilo SMART o mediante el enfoque SMART, que es básicamente específicos, medibles, auditables y trazables. Si es que por algún motivo no tenemos un enfoque SMART, es muy probable que nos observen nuestros objetivos de calidad. Y también tenemos que tener una planificación para abordarlo. La planificación de los cambios es la posibilidad de que exista un cambio a futuro con la necesidad de poder sustentarlo. Todo eso es planificación, miren. El apartado 4, 5 y 6 de mi norma está inmiscuido, está inmerso en la planificación del ciclo de Deming o ciclo de mejora continua. Cuando ya pasamos la parte de planificación, entramos al hacer. Cuando nosotros hacemos algo, estamos en dos apartados según mi norma, el apartado 7 y el apartado 8. El apartado 7 es básicamente apoyo, en donde me habla de los recursos que voy a tener para cumplir mi objetivo de gestión de calidad, la competencia que va a tener cada integrante, la toma de conciencia, que es básicamente hablar y las capacitaciones e instrucciones que se pueden dar, la comunicación, que son los medios, pueden ser físicos, pueden ser mediante videos, pueden ser también visibles, pueden ser folletos de esta de gestión de calidad, y la información documentada, que es básicamente todo registro habido y por haber. Registro de capacitaciones, registro de control de cambios, registro o manuales, todo ello. Eso es parte también del hacer. Todo esto es parte ya del hacer. Y la última parte para que se cumpla completamente el hacer es básicamente la operación. Profesor, ¿pero a qué se refiere la operación? No entiendo. Te explico. La operación va enfocada a la planificación y control operacional. Todas las operaciones habidas y por haber en tu proceso tienen que estar detalladas, tienen que estar sustentadas. Cuando ya pasamos a la parte de verificar, todo eso lo vamos a ver detalle a detalle, un momento. Estoy hablando de manera general. Cuando hablamos en verificar, hablamos de evaluación ya del desempeño. ¿El desempeño de quién, profesor? ¿Mi desempeño? Sí, tu desempeño. El desempeño del proceso también. El desempeño de la planificación que tú has hecho, que es básicamente la verificación. La revisión por la dirección, tal vez por ahí hay una que otra auditoría interna para medir qué tanto se ha cumplido según la norma. En el caso de la última parte, que es el actuar, según el ciclo de Deming, ciclo de mejora continua PHBA, hablamos ya de la mejora propiamente dicha, ¿sí, no? Las oportunidades de mejora, las no conformidades y acciones correctivas que se tienen que dar, y por último, la mejora continua que impulsa a la satisfacción del cliente. Entonces, de cada uno de estos vamos a hablar de una manera muy rápida, porque recuerden que son dos temas más que un tema más que nos falta, ¿sí? El contexto de la organización, que es el apartado 4, ¿sí? Estamos todavía en la fase de planificar. Nos habla de 4 puntos. Aquí vamos a hablar de los 4 puntos. Comprensión de la organización en su contexto. Profesor, pero no entiendo cómo es comprensión de organización y contexto. Básicamente el proceso interno que tú vas a mantener. Internamente tienes un proceso. Profesor, ¿a qué proceso se refiere? Tu proceso de evaluación interna, tu proceso interno, ¿sí? Ese proceso interno es, desde que tú recibes puede ser tu materia prima hasta que tú puedes convertirlo en tu producto terminado. No solamente va atado con algo observable, sino también con cosas medibles, como por ejemplo los checklists, como por ejemplo los apartados, los cardex que se necesitan. Todo eso tiene que estar comprendido dentro de mi organización. En la segunda parte, en el 4.2, mi comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas son, ¿cuáles son las partes interesadas en primer lugar? Dentro de mi proceso productivo, mi proceso interno. Mis partes interesadas son todos aquellos que tengan compromiso, metan mano allí a ese producto.
¿Será, por ejemplo, aquella persona que vende el producto? No. ¿Será el cliente? Sí. El cliente sí, porque es quien ha aprobado tal fruta, tal producto para que tú lo envíes bajo esas características que él ha aprobado. Eso, por ejemplo, es una buena evaluación de mis partes interesadas. Cuando hablamos de una determinación de alcance, ahí lo vamos a enfocar mediante un manual de calidad y una que otra declaratoria. Pero ese manual de calidad, ¿para qué? Pues el manual de calidad es básicamente cómo es que tú estás generando tu calidad en tu planta, en tu empresa, en tu fábrica de alimentos y bebidas. ¿Sí? El manual de calidad me habla del mapa de procesos, por ejemplo. Todo mi mapa de procesos. Declaratoria, si es que en algún momento se declara que hay algo que no realizas o que sí realizas. Y por último, tu sistema de gestión de calidad de procesos y es prácticamente tu mapa de procesos. Todo esto está articulado, todo está dentro del contexto de la organización o a qué se define o a qué se debe la organización. ¿Sí? El 5, el apartado 5, hablamos del liderazgo. En el liderazgo tenemos nuevamente que hablar de 3 puntos. Uno de ellos, ¿cuál es? El liderazgo del compromiso. Pero eso requiere, el liderazgo del compromiso va orientado hacia las declaratorias que ustedes van a hacer en su planta. Si es el jefe de calidad, si es el que va a declarar, si es tal vez no el jefe de calidad, sino el jefe de planta, o es tal vez el administrador, o es el gerente. Entonces, eso tiene que evidenciarse en tu manual de calidad, por ejemplo. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es la persona que toma la potestad o tiene la potestad de definir, de decidir en tu sistema de gestión de calidad? Dos, la política. La política es básicamente tu política de calidad. La política de calidad es todo lo que nosotros cumplimos en pro de la calidad. Un ejemplo de política de calidad podría ser la empresa busca o se alinea a a las normativas o principios de la ISO 9001 con intención de cumplir a cabalidad la satisfacción de sus clientes. Lo mismo puede ser una calidad de salud en el trabajo o de calidad e inocuidad alimentaria, depende. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de política de calidad para la 9001, nos hablamos del cumplimiento de todo requerimiento de nuestro cliente. Muy En, bien, la, bien. No, 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 por eso en, ya. en el 5.3, disculpen si pueden apagar su micro, gracias. En el 5.3 de mi norma menciono roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Básicamente acá yo voy a mostrar mi organigrama, así es. El organigrama en donde digo el operario está al nivel de un supervisor, el supervisor está al nivel de un jefe, el jefe está a nivel de un coordinador, depende. Hay muchos casos en donde no hay jefaturas, solamente hay coordinaciones. Hay empresas que he logrado auditar en donde no he encontrado coordinadores, todos son jefes o todos son supervisores. Entonces, va a depender de cómo se normalice o se regularice, se organice, perdón, la organización. Y se organizan mediante supervisiones, entonces por supervisiones se tiene que evaluar y llevar las políticas a cabalidad. Entonces ahí hay que clasificar los cargos u organizarlos según tu organigrama. Sexto punto, ya vamos a acabar porque son 10 nada más acá. Planificación, 3 puntos. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hablamos de una matriz de riesgo. ¿Sí? Una matriz de riesgo, esto es muy conocido también las matrices de riesgo en la parte de seguridad ocupacional, en la parte de seguridad en el trabajo, en la parte de uso y materiales quebradizos, de uso y materiales de fuego o combustibles, todo ello. En nuestro caso, vamos nosotros a hacer una matriz de riesgo en función a un doble cuadrante. Esta matriz de riesgo nos va a dar el famoso FODA. Yo les recomiendo que hagan un FODA. ¿Por eso qué es un FODA? Un FODA son las iniciales de fortalezas, oportunidades, demandas y, por último, sí, y apartado. El siguiente, que es objetivos de calidad y planificación para lograrlos, se refiere a los objetivos de calidad o el plan de calidad. Los objetivos de calidad tienen que seguir el enfoque SMART, como les dije al inicio.
El enfoque SMART es que los objetivos de calidad tienen que ser específicos, tienen que ser medibles en el tiempo, tienen que ser trazables en el tiempo también, ¿de acuerdo? Y tienen que tener una resistencia en la realidad, tienen que ser contrastables con la realidad, tienen que ser reales, no pueden ser ficticios. La planificación para lograrlos es cómo es que tú vas a lograr ese objetivo que tú quieres tener. Un ejemplo claro, quiero lograr que mis no tener cero no o ninguna no conformidad en el año 2024. La verdad, eso no podría ser algo real, porque eso no depende de ti. Pero si tú te pones, por ejemplo, quiero lograr, a ver, un objetivo de calidad real. Ya, quiero lograr cumplir la satisfacción del cliente mediante, ahí es la parte medible, mediante, ¿sí? Por encima del 80%, usando herramientas como encuestas o como recalls. Entonces, ahí sí, si bien es cierto, tienes que hacer el recall, pues también tú estás proyectándote tu objetivo a hacer un mayor número de recalls al año para poder aumentar tu problemática o tu planificación. El último punto, que es la planificación de los cambios, son básicamente las mejoras que se puede hacer. Las mejoras se enfoque a qué? A la mejora continua. 7, apoyo. Aquí es todo lo que tiene que ver, ya dejamos de lado la parte de planificación y aquí entramos a la parte de hacer, según mi ciclo de Deming. En la parte de hacer tenemos apoyo, los recursos, inventarios, procedimientos, utensilios, materiales, cómo es que se debe hacer, pasos, instrucciones y todo ello. Competencia, la clasificación de cargos o en todo caso vendría a ser el organigrama. ¿Quién se encarga de qué? La toma de conciencia, ahí hablamos de la política, las capacitaciones, los objetivos, qué se contribuyen, qué pasa si no cumplen con el sistema de gestión de calidad. Esa es la toma de conciencia. La comunicación se refiere a qué es lo que se debe comunicar. ¿Se debe comunicar todo o no se debe comunicar todo? La información documentada son los registros, son los procedimientos de control de documentos que se tiene que tener a la mano también. Por ejemplo, un procedimiento de control de documentos vendría a ser cómo es que tú enumeras tus documentos, cómo es que tú organizas tus documentos que son políticas, tus documentos que son registros, tus documentos que son planes, tus documentos que son instructivos, cómo los organizas. ¿Tienen alguna nomenclatura, denominación o no? A eso se refiere con la información documentaria. Recursos, nuevamente, ¿sí? Vamos a hablar básicamente de alguna determinación que se pueda dar, algo adicional que podamos ver nosotros aquí es los inventarios o plan de infraestructura en infraestructura, el clima laboral para el ambiente en operaciones de los procesos, recursos de seguimiento y medición. En algún momento se tiene que hacer una evaluación de la producción de algún estudiante, en el caso sea un proceso educativo o en el caso de una venta o una producción. ¿Sí? Conocimiento de organización es la memoria de gestión o la intención de gestionar más allá de lo que normalmente tienes planificado. Seguimos. Operaciones. Y acá sí vamos a acabar la ISO 9001. Operaciones, que es la planificación y control operacional, ¿sí? El plan de funcionamiento, requisitos de productos y servicios. En operaciones, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos hablando de, a ver, si se olvidaron, aquí lo tenemos. Seguimos en hacer, seguimos en hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planificamos y controlamos las operaciones, diseñamos y desarrollamos productos, hacemos una producción y provisionamos o preveemos del servicio, liberamos los productos y controlamos las salidas de no conformes en caso los haya. Entonces, todo esto tiene que ver con relación a un hacer. Estamos ejecutando una planificación ya predeterminada. Cuando pasamos a evaluación, ya dejamos una planificación, dejamos una acción y pasamos ya a una verificación, que es la fase del ciclo de Deming o ciclo de mejora continua. ¿Cómo es que, profesor, vamos a hablar de una evaluación? A ver, la evaluación se va en base a qué? A tres fases.
La del seguimiento y medición para nosotros ver si es que en algún plan de calidad o mediante encuestas se ha cumplido realmente lo que se ha hecho en base a lo que se ha planificado. Sí hacen muchas veces auditorías internas, pero la auditoría interna es una visita, es un recorrido, pero eso nada más no queda allí. Tiene que hacerse un informe de auditoría interna donde se observan unas conformidades y unas no conformidades. Y dentro de las no conformidades, si quieren ser más detallistas todavía, pueden ser no conformidades menores o no conformidades mayores. Profesor, ¿cuál es una no conformidad menor? Cuando no atenta directamente contra tu apartado. Y una no conformidad mayor es cuando sí atenta directamente con tu apartado. Es más, por ejemplo, no tienes política, eso no es una no conformidad mayor, menor, no es una no conformidad mayor. No, la política sí la tiene, pero no está enfocada realmente a la ISO 9001. Ah, entonces no conformidad menor, ¿de acuerdo? Y por último, la revisión por la dirección es básicamente un acta en donde la dirección, que es gerente, o en todo caso es el jefe de operaciones o el dueño, firma para que da su visto bueno en que sí se ha ejecutado toda esta evaluación, ejecución de proceso. La parte última, que es la parte 10, que es la parte de actuar, según el ciclo de PHBA mejora continua, se divide en tres partes. Generalidades, que son básicamente los planes de mejora continua de un año para el otro, tal vez, o de una campaña para la otra campaña. La mejora continua propiamente dicha, que es un plan de mejora. Ese plan de mejora es unísono para tu proceso, es un solo plan en base a un proceso que tú hagas. Si haces fresas, entonces, ¿cuál es el plan de mejora para la siguiente campaña? Tal vez no comprarle un fondo que me dé mucha tierra. Tal vez comprar una máquina seleccionadora y así tengo calibres ABC o CD o BCD. Y por último, las no conformidades y acciones correctivas son mediante una solicitud de acción correctiva preventiva. Esto se ha implementado ya. Solución de acción correctiva, solicitud de acción correctiva y preventiva es la evidencia documentaria de que sí has gestionado tus no conformidades y has ejecutado una acción correctiva. Hasta allí es la revisión de qué? De mi 9001. Todo lo que tiene que ver con parte documentaria, de gestión de calidad y todo ello, y evidencia de tus procesos, 9001 se encarga. Implementenlo y van a ver que van a tener una organización más saludable. ¿Sí? Una vez que culminamos la ISO 9001, espero que todos hayan prestado atención y si es que no, igual queda grabado para una próxima revisión. Pasamos al siguiente tema, el tiempo apremia, el tiempo score. Cuando hablamos ya de interpretación e implementación de otra norma que tenemos acá, que es la 31.000-2018, profesor, ¿por qué 2015 una, 2018 ahora? Lo que pasa es que cada cierto tiempo la Oficina de Normalización, ¿sí? Que es básicamente las ISOs. La ISO es una oficina de normalización o organismo de normalización de calidad y todo ello, pues se reúnen para poder actualizar en base a las nuevas tendencias de mejora continua. En el caso de la ISO 9001-2015 es la que se sigue utilizando, pero ya ha salido la ISO 9001-2018, por ejemplo. Y en el caso de la ISO 9000, de la ISO 31000, 2018 ya también ha salido la ISO 31000 2020. Pero profesor, ¿por qué no se ha actualizado? Lo que pasa es que hasta ahora las empresas siguen rigiendo o siguen rigiéndose bajo estas dos versiones de las normas ISO 9001 y 31000. Entonces, si bien recuerdan, cuando hemos hablado nosotros de la ISO 9001, hemos dicho que se va dirigido hacia qué? Enfocado a la gestión de la calidad documentaria. Calidad documentaria. Cuando hablamos nosotros de la ISO 31000, no hablamos de una gestión de calidad documentaria. Profesor, entonces, gestión de riesgo. Vamos a hablar de una gestión de riesgo. Profesor, pero ¿riesgo de qué? De que cualquier no conformidad puede ocurrir. ¿Qué va a considerar? Los contextos tanto interno como externo de una organización. Un contexto externo es, por ejemplo, una queja. Un contexto externo es, por ejemplo, algo que escapa de tus manos. Por ejemplo, una cuestión ambiental, una cuestión climática, es un contexto externo. Y un contexto interno es básicamente tu proceso.
tu manipulador, tus operarios, tus máquinas, tus procesos, tus tiempos de inmersión, tus tiempos de horneado, secado, deshidratado, tu tiempo de cerrar la caja, tu tiempo de seleccionar. Todo eso es un riesgo interno de la organización. Incluye esto el comportamiento humano, como bien lo dice la diapositiva, y factores culturales, que es básicamente el comportamiento de las personas, y, o también el medio que te rodea. ¿Sí? Por ejemplo, no es igual procesar plátano, por ejemplo, en Campo Grande, Piura, que procesarlo, se me ocurre, en Quillabamba, Cusco. Si bien estos dos son climas tropicales, los dos son climas de calor, pues da mucho mejor producción en Piura, Campo Grande, Piura, que en Quillabamba, Cusco. Entonces, ¿por qué? Porque los medios ambientales, los factores culturales influyen también en ello. Hay que tener cuidado. La gestión de riesgo, para nosotros entenderla, que es la ISO 31018, 2018, está basada en tres partes: en principios, en marcos de referencia y en el proceso. ¿Pero eso, principios de qué? De tu proceso. Marco de referencia de tu proceso. Y el proceso de tu ciclo de proceso. Estos tres componentes, que son principios, marco de referencia y proceso, propiamente dicho, van a existir en todo tipo y en toda parte de la organización. Pero, aquí hay un pero. La gestión de riesgo tiene que ser eficiente, eficaz y coherente. Las tres palabras básicas que está dentro de si es que ustedes compran o adquieren esta norma 31.000, van a encontrar que está subrayado: eficaz, eficiente y coherente. ¿De acuerdo? Tienen que cumplir, esa es la tendencia, la mejora continua que quiere hacer la ISO 31000. Aquí están los componentes, ¿sí? Igual nos vamos a hablar de cada uno de ellos. En el capítulo 4, o lo que nosotros hemos conocido en 9001 como apartado, capítulo 4 hablamos de la ISO 31000 en este caso, hablamos de los principios. En el capítulo 5 hablamos del marco de referencia. En el capítulo 6 hablamos del proceso propiamente dicho, y entre ellos se interrelaciona, ¿sí? Profesor, ¿y qué pasó con el capítulo 1, 2 y 3? Lo mismo que la última vez. Por eso, ¿qué es lo mismo? Vamos a hablar de el objeto, el objeto y campo de aplicación, en el caso del capítulo 1, en el caso del capítulo de referencias normativas, y en el caso del capítulo 3, hablamos de términos y definiciones, ¿sí? En este caso, sí me he tomado la molestia de colocar de considerar esto en las diapositivas, porque la 31.000 no es muy conocida. La 9001 sí es conocida. La 9001 la podemos descargar. La 31.000 tal vez es más difícil, es más comprarlo que descargarlo. Entonces me he tomado la molestia de poder casi copiar, pero explicando, cabe resaltar, en qué consiste. Capítulo 1, objeto y campo de aplicación de la ISO 31000. La norma ISO 31000-2018 proporciona ¿qué? Directrices para gestionar el riesgo. En comparación con la 9001, que ¿qué nos da? Nos proporciona directrices, pero para cumplir la gestión de calidad de mi producto o mi servicio. En este caso, la 31000 directrices me da para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones, un riesgo externo o un riesgo interno. La aplicación de estas directrices o indicaciones se puede adaptar a cualquier organización y a su contexto. Profesor, yo hago papas. La ISO 31000 te ayuda a hacer tu gestión de riesgo en función a tus papas. En medio de tus papas tú las cortas, ya. Gestión de riesgo, si te puedes cortar. Gestión de riesgo, cada cuánto tiempo se va abasteciendo de papa ya pelada, o de papa cortada, o deshidratada, o snacks, de tu. ¿Por qué no me he metido la más? Por favor, si puede guardar Pero silencio o apagar comenta. su micro. ¿A qué no le vas a aconsejar eso? No te vino a Yuri, aconsejar. Yo le he dicho primero, denuncia, le he dicho. disculpe, no sé Denuncia. si, Yo eso sí no le he sé, dicho. no sé si el Pero ¿cómo? moderador podría silenciar. Gracias, gracias. Disculpe la interrupción. Continuamos. Cuando hablamos de ISO 31000, Evalúa las cosas. Si quieres, cuando hablamos de ISO 31000 2018, básicamente el enfoque es para gestionar
cualquier tipo de riesgo. Profesor, ¿existen varios riesgos? Claro, existen varios riesgos. Ya hablamos de riesgos internos, riesgos externos, y aparte hay otros riesgos más enfocados a cada tipo de proceso. Si tú tienes distintas fases en tu proceso, tienes una recepción de materia prima, tienes un acondicionado de materia prima, tienes un deshidratado, corte, deshilachado, congelado, escaldado, y luego empaque y envío, también en esas fases está la gestión de riesgos, Sí, que su familia va a ¿sí? apoyar, pues, No es acá específico a podemos una trabajar. industria o a un sector. Lo Su que familia sí, va a apoyar. Ajá, dice que le habían buscado, o sea, le disculpe, no habían voy a roto poder los... continuar. Judy, no sé si puedes guardar silencio, por favor. Gracias. No es específico a una industria, no a un sector, pero sí es en base a cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar. ¿Sí? Seguimos. No tiene ninguna referencia normativa ligada, bastante igual como la 9001, ¿sí? Pero sí hay algunos términos y definiciones que tenemos que conocer. ¿Qué es riesgo? Es un efecto de incertidumbre sobre algún objetivo. Por ejemplo, quiero lograr tener una mayor satisfacción de mis clientes. ¿Cuál es el riesgo posible que pueda dar ello? Ah, que tal vez no me puedan responder el recall a la brevedad posible. Es un riesgo. Puede ser tal vez que no les llegue o puede ser tal vez que el internet falle. Es un riesgo que puede ocurrir. Es un efecto de incertidumbre ante algún objetivo que tú te puedas trazar. ¿Sí? Nota 1. Alentada, por ejemplo, un efecto de una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo o puede ser negativo o puede ser ambos. Puedes cumplir o sobrecumplir o en todo caso no puedes cumplir y puedes generar un impacto negativo. Si es que por algún motivo los objetivos tienen diferentes aspectos y categorías, también se puede aplicar en este nivel el riesgo. Puede ser un objetivo A, puede ser un objetivo B, puede ser un objetivo hacia la parte productiva, hacia la parte de calidad, todo eso. ¿Sí? Seguimos. Riesgo, efecto de incertidumbre. ¿Qué quiere decir efecto? Es una desviación de lo esperado. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Y la incertidumbre es el estado incluso parcial, incluso parte, de deficiencia de información. Entonces, aquí entra mucho que ver las capacitaciones, las lecturas, las instrucciones, las inducciones relacionadas a un conocimiento de básicamente un evento de tu proceso, ¿sí? Y posterior su consecuencia o su probabilidad de ocurrencia. Entonces, abajo coloqué el término común y definición esencial de la norma del sistema de gestión de calidad que proporciona la ISO IEC. La ISO IEC es básicamente la ISO madre, la ISO que regula todas estas nomenclaturas. ¿Sí? Seguimos. La gestión de riesgo, la parte interesada de la fuente de riesgo, son básicamente la gestión de riesgo, actividades que van a coordinarse para poder controlar y dirigir la organización en función al riesgo. Profesor, no entiendo, te explico. Todo tipo de actividades que sirvan para poder tener a la mano o controlar el riesgo posible en tu organización, eso es una gestión de riesgo. ¿Lo haces? Claro que lo haces. ¿Cómo lo hago? Mediante un FODA, por ejemplo. FODA, fortalezas, oportunidades, deficiencias y demás, debilidades y amenazas, todo eso lo puedes ver mediante tu gestión de riesgo. Parte interesada es la persona o organización que puede verse afectada, ¿de acuerdo? Mediante la ocurrencia de este riesgo. La fuente de riesgo es el elemento que va a propiciar y que va a generar ese riesgo, ¿de acuerdo? Esos son términos que menciona la norma. Evento es básicamente una ocurrencia, un cambio de las circunstancias. Es un momento que ocurre en donde ocurre tu riesgo. Consecuencia, ya entonces el riesgo se convirtió en un resultado, ¿de acuerdo? En una evidencia. Y la probabilidad es la posibilidad de que este riesgo ocurra. Generalmente los riesgos son tentativas, ¿de acuerdo? Y la probabilidad es que esto pueda ocurrir. En inglés se llama likelihood. El control es la medida que se tiene para modificar o regular o controlar ese riesgo, ¿sí? Puede ser de dos maneras. Existen controles que incluyen pero no delimitan al proceso política y cualquier manipulación, y hay otros controles que no siempre pueden producir un efecto de modificación.
pero tienes que llegar a cometerlos para que tú puedas mantener una normativa, ¿sí? Para que cumplas una normativa. Pasamos ya a la primera fase, ¿sí? La fase de términos, perdón, la primera fase, que es de objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones, para pasar ya a la estructura. Recordemos, capítulo 4, 5 y 6 se basa en los componentes de mi 37000. Entonces, cuando hablamos de principios, ¿qué es un principio? El principio es el propósito, el objetivo de la gestión de riesgo para crear y proteger el valor. ¿El valor de qué, profesor? El valor de tu servicio, el valor de tu producto. Y mejora el desempeño y fomenta la innovación, contribuyendo al logro de los objetivos. Ese es el principio, esa es la intención de por qué nace esta ISO 31000. Los principios descritos en la siguiente figura, que es básicamente esta de acá, ¿sí? Van a proporcionar orientación. ¿Orientación a qué, profesor? A una buena gestión de riesgo, a una eficaz y eficiente gestión de riesgo, para de una u otra manera comunicar su valor o explicar su intención y para que no quede duda. Esto también es algo documentario, pero ya tiene más acción, ¿sí? Tiene que haber documentos también que avalen todo ello. Los principios son el fundamento de la gestión de riesgo. Si es que no tenemos principios, no tenemos pilares, no tenemos bases. El marco de referencia y los procesos son los que van a apoyar a que estos principios tengan un fundamento, un sustento viable. Esos principios deberían habilitar a la organización, pero muchas veces estos principios no son entendidos por la organización. Por eso es que crea un efecto de incertidumbre. Entonces, cuando crea este efecto de incertidumbre, tenemos que evaluarlos y, ¿por qué no comprometerlo? Perdón, comprobarlo. Podemos ver acá los principios, ¿sí? Primero tenemos que crear y proteger el valor de qué, tu producto, tu proceso. Y tiene que ser integrada, tiene que ser estructurada y exhaustiva, tiene que ser adaptada, tiene que ser inclusiva también, tiene que ser dinámica la gestión de riesgo, tiene que tener un mejor información disponible, tiene que tener factores humanos y culturales y tiene que tender a la mejora continua, ciclo de Deming o el ciclo PHBA, ¿sí? Planificar, hacer, actuar y verificar y actuar. Perdón. Entonces, cada uno de ellos vamos a hablar, cada uno de ellos. Para una gestión eficaz de riesgo se necesitan los 8 principios. Profesor, había 8, claro. Pues. Integrada, 2, 1 integrada, 2 estructurada y exhaustiva, 3 adaptada, 4 inclusiva, 5 dinámica, 6 mejor información disponible, 7 factores humanos y culturales y 8 mejora continua. Vamos primero por el 1, el integrado. La gestión de riesgo es una parte integral de todas las actividades de las empresas. Muchas empresas no implementan la gestión de riesgos. Es por eso que cuando ocurre un desfortunio en tu empresa, pues no puedes controlarlo. Tienes que tener una planificación de gestión de riesgo o en todo caso, cualquier riesgo que tú puedas ver o posible no conformidad basado en un análisis de riesgo o en una gestión de riesgo. ISO 31. Estructurado y completo el enfoque de tu gestión de riesgo, de tu estructura, ¿sí? Tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tu gestión de riesgo, la planificación que tú vas a hacer para que esta no conformidad no ocurra y todo ello, va a contribuir, esto también tiene que ser coherente y tiene que tener resultados comparables. Tus resultados comparables, ¿cuáles van a ser? Básicamente van a ser los resultados positivos y negativos. Antes de usar mi matriz de riesgo o mi gestión de riesgo y luego de utilizar mi gestión de riesgo. Pues esos son los resultados comparables. Personalizado, porque tiene que tener proporciones de un contexto externo e interno de la organización. Tanto cualquier riesgo externo que pueda haber tipo medioambiental o tipo tal vez social, ¿sí? O cultural, y la parte interna que es tu proceso. Manipulación, operarios, también puedes ver máquinas, procesos. Inclusivo,
Porque la participación adecuada y oportuna de las partes interesadas tiene que estar allí. Por ejemplo, tiene que estar la parte de calidad, tiene que estar la parte de producción, tiene que estar la cabeza que es el gerente, para poder ver cuánto se puede perder en una evaluación de riesgo y con la intención de que no ocurra este riesgo o no se consolide, ¿no? Permitiendo un conocimiento para que al final esto se va a traducir en una mejor conciencia y una gestión de riesgo informal. Cuatro primeros puntos, cuatro primeros principios. El quinto principio, dinámico. Los riesgos pueden surgir o cambiar o desaparecer a medida que cambie el contexto externo o interno. Claro, si por ejemplo tú dejas de fabricar, dejas de fabricar café en un lugar donde ya no hay café, obviamente el riesgo de que se pueda contaminar tu café disminuye. ¿Por qué? Porque ya no es un lugar donde se pueda fabricar café. En su momento sí, después ya no. Tema medioambiental. Si tú colocas en un invernadero tus productos, entonces tú estás delimitando hasta dónde puede llegar algún tema de riesgo en función a tus productos, ¿sí? Porque estás cuidándolo con un invernadero. Seguimos. El, el caso de la mejora de información disponible, ¿sí? La información histórica y actual, así como en el futuro, tiene que ser de vital importancia para la consideración de tu análisis de riesgo. Existe un análisis de riesgo en función, o el objetivo del análisis de riesgo es optar por una gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, siempre se tiene que tener información disponible, histórica, de cuántas veces ocurrió esa desviación en tu proceso, de que si en algún motivo se debe a un equipo, o si en algún motivo tal vez no es el equipo, sino el operario, y puedes implementarlo a todo nivel, ¿ah? No solamente documentario, no solamente en tu proceso, sino también en tu inocuidad. ¿Qué pasa si que te das cuenta que esa persona está continuamente contaminando tu producto? Ah, entonces ya no es problema del proceso, sino de la persona que manipula. Por eso el siguiente punto, el siguiente principio es factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen para que la gestión de riesgo, para que la gestión de riesgo pueda consolidarse, ¿sí? Por último, la mejora continua, que es lo que todos apuntamos y deberíamos apuntar, que es la mejora de una manera continua que tiende a la satisfacción por encima de la media del cliente, ¿sí? Ahora, esta mejora continua tiene bases. ¿Cuál es la base? El aprendizaje y la experiencia. No es igual que tú hagas un ensayo y error a que tú planifiques algo que tal vez no ha ocurrido. Por eso es que la mejora continua te ayuda a, por último, verificar, perdón, actuar según tu ciclo de mejora continua, actuar. ¿Está una? Ya. Pasamos del cuarto al quinto, ¿sí? Al quinto componente, que es el marco de referencia. Cuando hablamos de marco de referencia, es básicamente aquella ayuda a la organización, ¿sí? Porque el propósito del marco de referencia es poder enmarcar, delimitar, ¿sí? Cualquier apoyo para la organización y de esta manera integrar los riesgos de todas sus actividades y funciones significativas. Por eso no entiendo, te explico. Cuando tú hablas de marco de referencia, tienes que hablar básicamente de cuáles son los elementos que te van a ayudar a poder cumplir tu buena gestión de riesgo. Puede ser un apoyo de partes interesados o puede ser en especial de la alta dirección. Depende, necesitas un invernadero, ya alta dirección te compra tu invernadero o te manda a hacer tu invernadero. Necesitas cambiar de horno porque tu gestión de riesgos dice que se contamina tu producto porque el horno está mal. En este caso, la alta gestión, la alta dirección, la gerencia, los dueños cambian ese horno. ¿Para qué? Para que tu gestión de riesgo disminuya. Entonces es importante también este marco de referencia, hacia quién le compete tal y tal función. Acá tenemos, lo tenemos enfocado, según la 37.000,
en liderazgo y compromiso, que ese es mi marco de referencia. Liderazgo y compromiso, 5 principios, 5 puntos, que es integración, diseño, implementación, valoración y mejora. El liderazgo y compromiso, ¿sí? Está ligado directamente a la alta dirección, porque la alta dirección es quien va a demostrar el liderazgo y el compromiso, asegurando que la gestión de la calidad esté integrada. Para la gestión de riesgo esté integrada. Si es que por algún motivo tú, el dueño de tu empresa, si por algún motivo no el dueño, sino el gerente o el jefe de operaciones no entiende que la gestión de riesgo debe estar integrada no solamente por una sola actividad, sino por un solo miembro, por un solo operario, un solo trabajador, solamente calidad, solamente producción, no, sino que tienen que trabajar en conjunto para que se tienda a la mejora continua, ¿sí? Entonces, no vamos nosotros a poder tener un buen líder. Eso no se llama un buen líder. La alta dirección debe lidiar, debe combatir, debe luchar para mostrar un liderazgo y compromiso, asegurando que la gestión de riesgo esté interrelacionada en todas las actividades. Tiene que alinear también la alta dirección, alinear la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgo va en base a los objetivos de la organización. Comunicar el valor de la gestión en caso sea necesario y en caso no sea necesario a todos tus operarios o todos tus miembros de tu empresa, al menos a las partes interesadas. Las partes interesadas son aquellas que van a actuar de manera fiscalizadora en tu proceso. Seguimos. El 3, que es la integración, es el segundo pilar, integración. Si bien es cierto, el riesgo se gestiona en cada parte de la estructura de la organización, tenemos que tener a todos los miembros de una organización comprometidos para la responsabilidad de gestionar el riesgo. Si no tenemos a todos los miembros comprometidos en función a gestionar el riesgo, entonces no vamos nosotros a tener un llamado proceso de integración. Entonces es importante mencionar esto. La determinación de los roles, en este caso le podemos llamar funciones, funciones u obligaciones para la rendición de cuentas y la supervisión de la gestión de riesgo. ¿Quién supervisa, profesor? Supervisa, puede ser un ingeniero, supervisa, puede ser jefe de calidad, supervisa, puede ser jefe de operaciones, o en todo caso el gerente, pero tiene que llevar un curso como el que estamos llevando ahora o con mayor profundidad de interpretación de la normativa 31.000, ¿sí? Que es la calidad enfocada en análisis de riesgo o gestión de riesgo. Diferencia entre gestión y análisis de riesgo, fácil. La gestión va parte del análisis y parte de la prevención también. Quinto punto del marco de referencia. Hablamos del diseño. No nos podemos nosotros salir de este cuadro, porque cuando nosotros vamos a buscar toda esta valoración, toda esta integración, nos podemos ir perdiendo, ¿sí? Entonces, estamos acá en diseño. Comprensión de la organización y su contexto, articulación del compromiso con la gestión de riesgo. ¿A qué se refiere eso? Ok, miren, cuando hablamos de diseño, tenemos, si bien es cierto, un mapa de procesos, tenemos un organigrama, sabemos las fases del proceso, pero lo que no sabemos es cómo se organiza, cómo se interrelacionan, cómo es que funcionan y cuál es el contexto en donde se desarrolla. Puede desarrollarse en la planta, puede desarrollarse en una oficina, puede desarrollarse en la parte de saneamiento, puede desarrollarse tal vez en un fondo. Entonces, tenemos que diseñar y comprender la organización y los lugares aledaños o contextos que se sumen, ¿sí? Articulación del compromiso con la gestión de riesgo. El compromiso de todos nosotros en función a un análisis de riesgo para lograr una gestión es fundamental. Todos nosotros debemos estar empapados de este tema, acerca de ISO 31000, porque se puede asignar funciones, roles, autoridades, obligaciones, responsabilidades para rendir cuentas. ¿Por qué?
Si es que por algún motivo alguien hace algo fraudulento, la gestión de riesgos tiene que poder determinarlo. Mediante un análisis de riesgo, cumpliendo con la gestión de riesgo, se puede asignar ciertas funciones, autoridades y demás, para que puedan rendir cuentas. Por último, o casi al último ya, está la asignación de recursos, que es básicamente el cumplimiento de las necesidades que sugiere o que piden este diseño, ¿no? El establecimiento de comunicación y la consulta, porque uno no se puede ir, se puede enfrentar a todo el proceso, hacer su informe, si es que antes no ha habido una comunicación y o consulta previa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es marco de referencia en su quinto punto, que es diseño. Cuando vamos nosotros a implementar tu sistema de gestión de riesgo 31.000, el desarrollo de un plan de implementación apropiado incluye plazos y recursos. Ojo, plazos y recursos. Plazos, ¿hasta cuándo tú podrás hacer tu gestión de riesgo? No sé, se me ocurre. Un implementador eso lo puede hacer tal vez en un mes o en 2 meses, ¿sí? Dependiendo de cuánto interés le ponga en tu proyecto. Pero una vez que el implementador ya lo hizo, queda en manos del trabajador poder continuar todo ello, ¿sí? Entonces, el desarrollo para una implementación incluye plazos y recursos dependiendo de qué necesidades haya. La identificación de dónde, cuándo, cómo y quién se toma decisiones en la organización, eso es parte de la implementación también. Implementación del sistema de gestión de riesgos. La evaluación es medir periódicamente el desempeño de este marco de referencia. ¿Para qué? Para lograr estimar un comportamiento o lograr valorar sus indicadores, ¿sí? Uno de los últimos, determinar si el marco de referencia permanece idóneo o en todo caso se puede cambiar para apoyar el logro de los objetivos de la organización. Es importante esto, porque muchas veces cuando se tiene un marco de referencia no lo determinamos, porque si bien es cierto, se determina por la persona que está implementando, se necesita el visto bueno de todos los que van a estar en la actividad para que se pueda tomar una determinación, ¿sí? Es importante. La mejora, si es mejor, es adaptar el marco de referencia en función a los cambios externos. Si yo, por ejemplo, tengo eh, una, algo por mejorar o un error en una fábrica, entonces, ¿qué es lo que debo esperar yo? Debo adaptarme al marco de referencia en función de cualquier cambio externo. Si yo quiero impulsar una mejora continua, yo me voy a alinear a la función de los cambios. Si es que yo veo que los cambios externos ocurren o cambios internos ocurren, yo ahí sí puedo adaptarme a apoyar en el marco de referencia según la mejora continua. ¿La organización debería mejorar continuamente? Sí, siempre. La organización no puede dejar de mejorar, tiene que crecer, evolucionar continuamente. En este caso, quien tiene quien es la cabeza de la organización muchas veces no es el gerente, sino muchas veces el de calidad o en todo caso un implementador. Entonces, esta organización no debería mejorar continuamente, pero eso va a depender justamente del proceso de integración de riesgo, de gestión de riesgo. Si hablamos ya del siguiente punto, hablamos ya de las generalidades, ¿sí? El proceso de gestión de riesgo implica una aplicación sistemática de políticas, procedimientos y actividades de comunicación y consulta. Por eso ya lo he visto en el 9001, claro, porque recuerda que el 9001 es la madre de todas las ISO, la 9000 en realidad. Ahí está cómo se interpreta cada ISO, o todas las ISOs tienen esa misma estructura, mejor dicho. Proceso de gestión de riesgo implica que la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas, ¿sí? Existan ahí o un establecimiento de un contexto de evaluación. Si es que nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo, que es parte de mi gestión de riesgo, lo primero que debo hacer es delimitar. Delimitar si todo lo que yo voy a hacer va en pro o en contra de las políticas, procedimientos y otras prácticas que pueda haber, ¿sí? Esto lo vamos a ver nosotros donde en un registro o en un informe, pero en este caso lo vamos a ver aquí en esta figura. Pero esa figura, ¿qué significa? Son los procesos. ¿Eso dónde lo pueden ver? Ustedes pueden ir, por ejemplo, o pueden googlear mapa de procesos de salud y todos tienen lo mismo que les estoy dando.
No es solamente para la industria alimentaria, sino es para todos, para todo tipo de negocio, para todo tipo de servicio, para todo tipo de producto. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vemos comunicación y consulta, seguimiento y revisión, pero antes de llegar al seguimiento y revisión, perdón, antes de llegar al registro de informe, ¿qué tenemos que hacer? Comunicación y consulta. Luego de ello, alcance de contextos y criterios. Y luego se evalúa el riesgo. La evaluación de riesgo es, primero se identifica el riesgo, luego se hace un análisis de riesgo y luego se valora el riesgo, si es significante o no significante. Y luego de ello, bueno, durante todo esto tiene que haber un seguimiento y supervisión. Ese seguimiento y supervisión va a traer como consigo un objetivo, que es el tratamiento del riesgo. Ese tratamiento de riesgo yo lo voy a plasmar en un registro de informe para que quede patentado de que sí se realizó la gestión de riesgo. ¿Sí? Eso lo pueden ver, por ejemplo, en su mapa de procesos de salud. Lo pueden ver, es lo mismo. Básicamente, cuando hablamos de procesos, ahí vamos a hablar ya un poco más detallado de la ISO 31000 y por qué se llama gestión de riesgo, porque recomienda un proceso para la gestión efectiva de riesgos. Eso quiere decir que vamos a controlar que ese riesgo no se salga de control, vale la redundancia. El proceso de la gestión de riesgo es una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones. Claro, si es que en algún momento no hubiese habido un proceso de gestión de riesgo, no tuviéramos nosotros un impulso a la mejora continua. Entonces puede aplicarse a nivel estratégico, operacional de programa o proyecto. Desde abajo puedes ir con tu ISO 31000, tu ISO 31000. Aunque el proceso de la gestión de riesgos se presenta frecuentemente como algo secuencial, en la práctica es interactivo. ¿Por qué el profesor dice eso? El proceso de gestión de riesgo es dinámico en realidad, pero si en algún momento se siente de esa manera secuencial, se siente que tal vez no puedes completar todas las fases de tu evaluación de riesgos, si no te faltan algunas fases, esa práctica es algo interactivo. Tiene que haber dos o tres personas haciendo, resolviendo esa problemática. ¿Sí? Eso es básicamente la 6.1. Ahora en la 6.2 hablamos de la misma imagen, comunicación y consultas. Profesor, ¿dónde está comunicación y consultas? En la primera parte, pues. Ahí está. El propósito de la comunicación y consultas es asistir a las partes interesadas pertinentes externas e internas a comprender el riesgo. Si es que nosotros no comprendemos el riesgo al que estamos enfrentados, nosotros no vamos a tomar buenas decisiones y nuestras acciones van a ser acciones específicas, ¿sí? Ya no van a ser dinámicas. ¿Se debería realizar en todas y cada una de las etapas del proceso de gestión? Sí. En cada una y en todas las etapas tiene que hacerse el procedimiento, porque el procedimiento es lo que nos va a impulsar a nosotros a llegar a una mejora continua, igual que todas las fases. Alcance, contexto y criterios. Alcance, contexto y criterios. ¿A qué se refiere eso? En la parte de arriba. El propósito del establecimiento, todo propósito de un establecimiento es poder informar en base ya a un análisis de riesgo y sus conclusiones, básicamente cuáles son los riesgos o cuál es el propósito del establecimiento. En este caso, el propósito del establecimiento es el alcance, es adjuntar o considerar un alcance para el proceso, el contexto en el cual se desarrolla el proceso, los criterios para la evaluación del proceso y entre ellos tienes que adaptarlos para generar o gestionar un sistema, una gestión de riesgo. ¿Sí? Ya sabemos, una gestión de riesgo es la implementación de acciones tanto preventivas como correctivas para lograr un fin. ¿Qué nos permite este alcance, contexto y consideración de este alcance, contexto y criterios? Nos ayuda o nos permite una evaluación de riesgo eficaz. Y la evaluación, no se olviden, ¿dónde se va a hacer la evaluación de riesgo? En la parte siguiente, en la parte que continúa de tu alcance con contexto y criterio. Entonces, ahí vamos nosotros a ver la evaluación de riesgo eficaz y un tratamiento apropiado. El alcance del proceso y comprender los conceptos internos y externos va a depender de cada integrante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto nosotros como implementadores logramos impactar en la fábrica, en la planta, depende de los que continúan que todo esto vaya mejorando. Tal vez encontramos
7, 10, 15 riesgos, y de acá a un año va disminuyendo tus riesgos a 12, 8, 7. Entonces, el análisis de riesgos en función a la evaluación de riesgo sí es medible. La evaluación de riesgo, que es básicamente la que ven allí, la evaluación de riesgo, en primer lugar tenemos que hablar de generalidades, lo que nos dice la norma, ¿sí? La evaluación de riesgo es un proceso global de identificación de riesgo, análisis y valoración del riesgo. Ya saben, ¿qué es una evaluación de riesgo? Profesor, una evaluación de riesgo es la identificación de riesgo, el análisis de riesgo y la valoración de riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de identificación de riesgo, básicamente describimos el riesgo con todas sus letras y palabras. Cuando hacemos un análisis de riesgo, encontramos ahí su severidad. ¿Qué tan severo es que este riesgo ocurra? Cuando hablamos de una valoración de riesgo, es si el riesgo es significante o no significante. ¿De acuerdo? Si el riesgo es significante es porque sí, en detallar es muy delicado para mi proceso y tengo que corregir inmediatamente. Pero si es no significante, no tiene valor, mejor dicho, durante todo este proceso. El tratamiento de riesgo, ¿sí? Este es un quinto punto, tratamiento de riesgo. Hablamos de generalidades. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de riesgo? El propósito objetivo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo. ¿Cómo es que yo voy a abordar ese riesgo? ¿Cómo es que, por ejemplo, yo voy a ver o a evaluar o a impedir que el horno, que generalmente seca a una temperatura de 300 a 400 grados Celsius, pues ahora está secando, porque así dice la pantallita electrónica, ya no a 300, 400 grados, sino a 120? ¿Qué pasó? Entonces ahí hay un riesgo, un riesgo. ¿Por qué? Un riesgo porque si es que yo le estoy bajando la temperatura a algo que yo ya tengo parametrado, entonces va a haber una disminución en toda la producción. Va a haber una disminución en todas las fases también. Hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de un tratamiento de riesgo, cuando hablamos de un tratamiento de riesgo, tenemos que hablar del proceso completo de selección de opciones. Puedes tratarlo de una manera como puedes tratarlo de otra. Depende de cuál sea el interés de la fábrica. Casi vamos a terminar. Recuerden que solamente son tres partes, tres componentes de la ISO 37000. Son el componente 4, el componente 5, el componente 6. El componente 6 es el que más fases tiene, más subfases, mejor dicho, tiene. Por eso hay que tener un poco de paciencia para poder entender qué es lo que estamos haciendo nosotros ante esta parte, ¿sí? Entonces, el tratamiento de riesgo, continuamos, ¿sí? Vamos a hablar de la preparación e implementación de los planes de tratamiento de riesgo. La razón de todo esto es implementar planes de tratamiento de riesgo para definir y especificar la forma en que se adopten estas opciones. Y el plan de tratamiento de riesgo, o sea, cómo vas a tratar los riesgos, debe identificar con claridad el orden en que se deben implementar las acciones. Primero se implementa tal acción porque va a controlar rápidamente esa posibilidad de evidencia de riesgo. Ah, entonces lo controlo. Y luego ya tengo que ir poco a poco moldeándolo con la intención de que puedas retirar esa acción o retirar ese ejemplo. Y luego tienes tú que ver que marche continuamente ese control de riesgo o esa gestión de riesgo. Ya estamos casi por terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seguimiento y revisión de como procedimiento, lo que nos da a nosotros está ahí, ¿sí? Seguimiento y revisión está para este lado, columna, bueno, la imagen está en la columna izquierda, pero nosotros está por el lado derecho. Seguimiento y revisión es con el propósito objetivo de de asegurar que la calidad está mejorando, que la eficacia del diseño está viento en popa y que la implementación y los resultados del proceso sean los sugeridos o esperados. No existe nada, y eso se los he dicho a ustedes, no existe absolutamente nada, ni siquiera existe eh, una realización de algún proceso, una realización de algún sistema, si es que no hay una evidencia.
Lastimosamente, las ISOs te piden mucha documentación. Lastimosamente, las ISOs te piden un plan documentario que evidencie todo tu trasegar, todo tu apoyo, todo tu desarrollo. Entonces, ya casi para la última fase del proceso, ¿sí? De la 37.000, ¿qué es lo que hablamos? De registros e informes. Los registros e informes son muy necesarios. No existe proceso validado si es que no existe una evidencia. ¿Quién lo dijo eso? Ford. No existe proceso validado si es que no existe una evidencia. ¿La evidencia cuál es? La evidencia va a ser el registro, el papelito, el documento, el análisis de riesgo, la gestión de riesgo, el grado que aumenta de severidad o no severidad, si es que sale severo o no sale severo el riesgo. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte documental. ¿Sí? El registro de informe, ¿qué pretenden hacer? El registro o informe de mi gestión de riesgos pretende comunicar las actividades de riesgo, proporcionar información, mejorar las actividades de la gestión de riesgo, asistir la interacción de las partes interesadas, puede ser no solamente la parte de calidad, puede ser la parte de producción, puede ser la parte, como les dije, de saneamiento, depende de cuál es el riesgo que está atentando tu proceso. ¿Qué es lo que tenemos a continuación ya? Bueno, ya casi, ya eso ya es, lo hemos terminado, pero para culminar esta parte, ¿sí? Quiero hacerles ver que el análisis, que tanto la ISO 37000 como la ISO 9001, las dos son normativas que están enfocadas a la mejora continua. Si están enfocadas a la mejora continua, hay una característica que valen ambas, que se rescatan en ambas. ¿Cuál va a ser? Que en ambas vamos nosotros a utilizar el ciclo de PHBA, el ciclo de planificación, el ciclo de hacer, el ciclo de actuar y el ciclo de, perdón, el ciclo de verificar y el ciclo de actuar. Ya saben, PHBA es P, planificar, H, hacer, A, actuar, B, verificar. ¿Sí? No se olviden. Si por algún motivo nosotros no podemos interrelacionarlo, es fácil poder relacionarlo en realidad. Cuando hablamos de gestión de riesgo, cualquier riesgo en tu proceso que es latente o que genere un daño, un impacto en tu producto, en tu proceso, en tu ambiente, en tus operarios, en tu manipulador, en tus equipos, eso es considerado un riesgo y tiene que hacerse un tratamiento. El tratamiento tiene que ser análisis, evaluación y luego gestión de riesgo. De esa manera. Y en el caso de la ISO 9001, ya para terminar y cerrar esta capacitación, es un plano documentario, es un plano de organización, es un plano de evidencias, es un plano de orden documentario, es un plano de organización y por último, tiende siempre a la mejora continua para que en su momento, cuando ya está todo organizado, se tenga una hilación de buena comunicación entre todas las partes interesadas. Entonces, la ISO 9001 me mide el control de calidad documentario y la ISO 37000 me mide la gestión de riesgos en función a cada proceso o a cada servicio o a cada producto que tú puedas organizar. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente todo lo que tenía para ustedes. Dejo mi tarjeta nuevamente. Agradezco la atención brindada. Mi nombre es Gerson Ascate, tengo la experiencia necesaria para poder implementar, supervisar, auditar y una vez más, espero haber sido claro con mis ejemplos. Tanta información he tenido que resumirla en 1 hora y media porque realmente cada uno de estos ISOs se tienen que tratar en más de una sesión. ¿Sí? Espero haber sido claro, es bastante, es denso, pero he tenido que resumirlo en algunas partes para su mayor entendimiento, ¿sí? De igual manera, si hay mayor información, en futuros cursos se los estaré brindando. Conmigo eso es todo.